Bienvenidos. Eh, Hoy vamos a ver aplicaciones prácticas de estructura de capital, en base a lo que vimos la última vez, y después otro tema que tiene que ver con la planificación del proyecto, planificación y control. Antes de ver las aplicaciones prácticas, vamos a hacer un breve repaso de lo anterior para ver lo que tenemos que aplicar en los ejercicios, ¿sí? Bueno, el fondo de la cuestión es si una inversión que uno realiza genera valor o no. Para eso, la medida utilizada es el BAN, en donde arriba van los flujos de caja, como los calculamos cuando hicimos evaluación de proyectos, es decir, el FEO, capital de trabajo neto, activo fijo, el flujo del proyecto. Y debajo, la tasa de descuento que resulta ser el WACC, que depende del riesgo de la actividad que se realiza y la estructura de capital. Eso le da, con eso se conforma el valor del proyecto y la inversión sería el costo, la diferencia sería el valor creado, que es el objetivo, crear valor. ¿Sí? Bueno, rápido, la estructura de capital se componía de el costo del capital propio y el costo del capital de terceros, es decir, lo que los accionistas pretenden ganar y lo que los acreedores pretenden ganar. Un promedio ponderado da el costo del capital, que es la tasa de descuento, o WACC también se llama. Esto tiene que ver con el ahorro fiscal que genera el pago de intereses, que es una ventaja que la deuda tiene, que es agotable, obviamente, cuando no hay más impuesto a las ganancias que pagar. Esta es la metodología de cálculo que ya la tenemos vista. Para poder calcular la rentabilidad del accionista se utiliza el modelo CAPEM, que se basa en el activo libre de riesgo. Es un modelo preparado para el Estado, para los Estados Unidos. Así que se toma el bono del Tesoro norteamericano, el rendimiento del mercado, que se toma el Standard Poor's 500, y beta, que es lo que me marca si la actividad que yo quiero realizar, o por lo menos la acción que voy a tomar como referencia, es más riesgosa o menos riesgosa que el promedio del mercado. Esto es lo que determina beta, si el rendimiento de la acción que estoy considerando supera o no al mercado en cada evento, ¿sí? En base a eso, este multiplicador de la prima de riesgo lo que hace es agrandar la prima de riesgo si el activo es más volátil o achicarla si es menos volátil. La rentabilidad pretendida por el accionista entonces se compone de la base, que es la tasa libre de riesgo, lo que rinden los bonos, la prima de riesgo, que es la diferencia entre lo que rinde el mercado norteamericano y el bono del Tesoro norteamericano, y el beta, que emplearía esta prima de riesgo para activos más riesgosos o la disminuiría para activos menos riesgosos. Tomamos, como dije, el Standard Poor's 500, esto se llama prima de riesgo, el beta es el multiplicador que mide qué tan sensible es o qué tan volátil por encima o por debajo, y el WACC, dado que se compone de dos cosas con distinto costo y la deuda es más barata que el equity, en principio apenas tome deuda va a tener un descenso. Ahora, al mismo tiempo que se toma deuda, el riesgo aumenta y la rentabilidad del accionista también debe aumentar. Entonces los acreedores, para un nivel determinado de deuda, mantienen la tasa y luego que la deuda ya se pone pesada, digamos, empiezan a aumentar la tasa de interés que me cobran, que esto sería el costo de la deuda, ¿sí? Los accionistas, como dije, a medida que aumenta la deuda, aumenta el riesgo, así que pues tienen riesgo financiero aparte del riesgo de la actividad, así que van a tener una rentabilidad mayor. Y el WACC, al ser un promedio, al principio baja porque incorpora algo barato, pero en algún momento empieza a subir porque esto de barato ya empieza a ser más caro, esto ya tiene que tener mucho más riesgo, y aparte el ahorro fiscal se agota. Ahora, mientras el WACC baje, el valor sube. Recuerden que en la fórmula de valor, el WACC es la tasa de descuento. Así que hay una estructura de capital mejor que otras, que sería la que minimiza el WACC y al mismo tiempo maximiza el valor del proyecto o de la empresa que estoy considerando. Y ese debería ser el objetivo en este punto de la empresa, en lo que se refiere a estructura de capital. Hacer el mix correcto de deuda y equity que me coloque en este punto. Bueno, esto ya está mencionado. Costo del capital tercero sería el costo de la deuda y el costo del capital propio, el costo del equity, lo que el accionista quiere ganar. Acá había un ejemplo que vimos de cómo determinar el costo del capital propio. Repite lo anterior. La tasa de riesgo, de dónde se obtiene el dato. La prima de riesgo también de dónde se obtiene el dato. Todo esto es para el mercado norteamericano. Y para ajustarlo al país que se quiere, en este caso sería el nuestro, Argentina, habría que agregarle el riesgo país.
Riesgo país también es un dato disponible en un montón de portales. Beta, si lo hiciéramos a mano, se calcula por el método estadístico, no es nuestro tema, lo voy a avanzar, ya está visto. Y si no, tomo uno del mercado, que es lo que vamos a hacer. Lo tomamos de acá, o de cualquier otra página que lo tenga, y dado que el beta se descompone en riesgo de actividad y riesgo financiero, en un principio me interesa, si tengo el dato, me interesa tomar el dato del riesgo de la actividad únicamente, porque yo voy a adaptar ese beta a la actividad que yo realizo. O sea, voy a realizar la misma actividad, pero lo voy a adaptar a mi empresa, que no es la misma que cotiza en bolsa. Entonces, así es como se ajusta el beta y después el rendimiento pretendido por el accionista. El beta se descompone en una parte que es de la actividad y una parte que sería la actividad más el riesgo financiero. El riesgo financiero tiene que ver no con lo que hago, sino con el nivel de deuda que tengo. Por supuesto que sea lo que sea que haga, cuanto más deuda tenga, más riesgo voy a tener, así que el beta va a ir aumentando a medida que la deuda aumente. Y así como están las cosas, esto sería para el mercado norteamericano. Si lo vamos a hacer para Argentina, deberíamos agregarle acá el riesgo país. Y aún así, esto sería un beta para inversiones hechas en dólares, ¿sí? Acá hay un ejemplo concreto con un nivel de endeudamiento del 43%, por ende el 57% restante es equity. Y así calcularíamos, con los datos que teníamos de antes, la rentabilidad pretendida por los accionistas de esta empresa que estamos considerando para la actividad que elegimos. Acá está el promedio, con los datos que tenemos. Todos, lo único que agrega ahora es el costo de la deuda. El peso lo tenemos de cada uno, la tasa impositiva también, y esto lo acabamos de calcular. Así que el WACC me daría 12, y si la empresa consiguiera proyectos que rindan más que esto, estaría generando valor para el accionista, porque con que rindiera esto el proyecto, ya los acreedores cobrarían lo suyo y los accionistas lo suyo. Así que si rinde un poco más, el resto va a ir a manos del accionista, porque el acreedor no va a resultado. Entonces, el efecto del apalancamiento lo vimos en un grafiquito sin números. Después empecé a poner números. Por ejemplo, ninguna deuda me da este beta, obviamente que sería el beta de la actividad pura, y la rentabilidad pretendida por los accionistas sería 16,20. Y el WACC, obviamente 16,20, porque al no haber deuda no hay nada que promediar. Ahora, si tomo deuda, por ejemplo, 40-60, la rentabilidad del equity sería 18, y el WACC, sin embargo, bajaría 12. Por eso que dijimos al principio que al incorporar algo barato, el promedio baja, sería esto. Entonces, aumentando la deuda, ya que es tan bueno, la llevo a 80 y resulta que, por supuesto, el rendimiento, el beta sube, la rentabilidad pretendida por el accionista sube también, porque estos son proporcionales al riesgo, y el WACC vuelve a bajar. Entonces, acá se ve que el WACC baja al principio, en algún momento, o sea, es bajo al principio, en algún momento baja más y después vuelve a subir, ¿sí? Y acá está un grafiquito con más variaciones en la estructura capital, y esta sería la estructura capital óptima, que es la que me genera el mínimo WACC. Entonces, en los ejemplos que veamos en la práctica, vamos a trabajar, voy a decir con este mismo ejemplo, vamos a trabajar con este WACC. Bueno, ¿cómo se incorpora esto a lo que habíamos visto? Voy a hacerlo primero sin mover el WACC, simplemente aplicándolo a un proyecto. Esto es un proyecto cualquiera, donde pueden reconocer acá las cosas que hemos visto siempre. Tengo el resultado neto, calculo el feo. Fíjense que no hay intereses acá, porque la edición de financiación va a estar incluida en el WACC. Entonces, no lo puedo incluir acá también, porque voy a duplicar el ahorro fiscal. Ahora lo vamos a ver bien. Así que en un principio sería un proyecto normal como siempre, y a los flujos finales los voy a descontar el WACC que calculé recién, que era este 12.2933. En ese caso, el BAM me daría 1.053.000 y el proyecto generaría valor. Lo que estoy haciendo es no poner intereses acá, que la empresa tiene, porque tiene deuda, y analizo el proyecto en lo que se refiere a flujo de caja como si no existiera financiación externa, o sea, sin intereses. ¿Por qué hago eso? Porque lo voy a poner acá en el WACC y no puedo duplicar. Vamos al otro ejemplo, que sería incluir los intereses en el flujo, o sea, armar un flujo financiero de esto, ¿sí? Entonces, ojo, acá yo voy a tener los intereses que tienen que ver con el nivel de deuda que la empresa tiene y la tasa de interés que habíamos planteado.
Entonces, a lo mismo que teníamos antes del EBIT, le vamos a restar los intereses, eso va a reducir el resultado imponible y por ende va a reducir los impuestos. Y esto ya lo vimos, la empresa paga menos impuestos si paga intereses. Al calcular el FEO, como los intereses no forman parte del FEO, resulta que el FEO me da más grande, a pesar de que estoy restando acá, me da más grande por el ahorro fiscal, ¿sí? O sea que yo estoy poniendo flujos de caja mayores porque tengo incluido el tema del ahorro fiscal, ¿sí? Eh, Todo el resto sigue igual, porque esto no tiene nada que ver con el nivel de deuda, y termina un flujo total que es diferente al otro por el tema del ahorro fiscal únicamente, ¿sí? Pero acá hago el flujo financiero. El flujo financiero es, me prestan el 40%, el 40% del dinero que se necesita para mantener la estructura que teníamos, ¿no? Y sobre ese 40% que me prestan, están calculados esos intereses al 4% que habíamos visto antes. Sería como un préstamo que ya vimos, sistema americano, en el cual yo pago intereses todos los años, siempre igual, sobre el saldo de la deuda que es este, y finalmente devuelvo todo. Si esto fuera sistema francés o alemán, habría que calcular acá, como vimos en el cuadro de marcha, poner capital e intereses que irían variando, ¿sí? Tomé el ejemplo más fácil. Así que, primero, acá el proyecto requiere una inversión de 1.322.000, el capital que recibo del flujo financiero es positivo porque es el préstamo, así que esto quedaría en mis manos. O sea, si yo soy el accionista, debería poner este dinero. 528 vienen del banco, 793 pongo yo, 1.322.000 es el total de la inversión. Después del flujo total que el proyecto genera, debería restar los intereses que pago a los acreedores, o sea, este sería el flujo del acreedor, y me quedaría esto en la mano hoy, la diferencia. Acá al final está todo este dinero, pero tengo que devolver el préstamo y pagar los intereses correspondientes al último año, y me queda entonces 731. Y esto sería no el flujo del proyecto, esto sería el flujo que me queda a mí como accionista libre de lo que se llevan los acreedores en el medio. Así que, como este es el dinero que recibo yo, no el que la empresa genera, la tasa de descuento apropiada para esto va a ser el costo del equity, o sea, la rentabilidad que yo pretendo. Acá está el efecto de los intereses, que bueno, se los comenté antes, pero acá está en la cuenta, ¿sí? Entonces yo acá estoy descontando no con el WACC, sino con el CAE, y midiendo mi parte, descartando la parte de los acreedores, ¿sí? Esas son las dos maneras de incorporar la decisión de financiación en el análisis de un proyecto. Nosotros vamos a optar no por esta última, aunque se puede. O sea, la diferencia entre esta última y la primera es, la primera asume que la deuda yo la mantengo siempre, porque estoy en la estructura óptima, entonces no devuelvo ni nada, o sea, no devolvería acá nada nunca, y entonces lo pongo en el WACC para no tener el tema acá de que va variando todo. Ni tampoco varía el beta. Acá en este caso, estoy asumiendo que esto dura 3 años. Ven que acá yo devuelvo la deuda, entonces ya la estructura de capital que tenía no va a ser igual, dado que lo pido prestado. Bueno, vamos a ver algunos ejercicios de los que tengo preparados, les voy a subir la guía, que distintos a lo que vimos recién, que no es aplicándolo abajo de un proyecto, sino trabajando con el WACC. Entonces me hace un planteo como para calcular todas las partes, ya está hecho en el ejemplo anterior, pero vamos a verlo de cero. Entonces me propone una empresa que tiene un beta de 1,7, el costo que paga por la deuda es 9%, esto es RD, es la tasa de interés, esta es la tesis positiva, puesto las ganancias, me da el importe que tiene de deuda, 3,5 millones, y de equity, o sea, de patrimonio, de capital, 4,3 millones. Me da los datos del CAPEM para calcular la rentabilidad pretendida por el accionista, 4% anual los bonos del tesoro, la prima de riesgo es 9, o sea que el mercado rinde 13, 13 menos 4 me da 9 de prima de riesgo, y el riesgo país para ajustarlo a Argentina sería, puse cualquier número, 1.200 puntos básicos. Nadie dice que esto sea en Argentina, ¿sí? ¿Cuál es el costo de la firma? Tenemos todos los datos. Esto es más que nada para entrenarnos en entender enunciados, y yo lo que me está preguntando es esto. ¿Qué es lo que tengo de dato acá automáticamente? Casi todo. Tengo esto, esto y esto. Me faltaría calcular el CAE. El CAE lo calculamos como recién repasamos, con la fórmula del CAPEM ajustada con el riesgo país. Así que estos datos sí los tengo todos, y lo único que tengo que hacer es reemplazar. Acá está el bono del tesoro, el neto libre de riesgo, este 9% es la prima de riesgo de mercado, esto era RM menos RF, esto es la prima de riesgo, sería 13 menos 4, 9, el dato que me da ya es la prima de riesgo. El beta que tengo, 1,7, y el ajuste con los puntos básicos, que recuerden que van cada 10.000, no como esto que va cada 1,
O sea, esto es 9%, es cada uno, se lo divido por 100, me da 0,09. Esto 1.200 es cada 10.000, lo divido por 10.000, me da 0,012. Bueno, finalmente, acá tengo el costo del capital, que es la rentabilidad pretendida por los accionistas. El WACC, que es lo que me preguntan, es el promedio de esto, y lo que me piden los acreedores, que es 9. Cada uno en su proporción. Entonces yo tengo acá lo que me cuesta el capital propio, y acá está la proporción de 7,8 es todo, porque tengo 3,5 de deuda, 4,3 de capital, o sea que el activo total sería 7,8 millones. ¿Sí? Esto sería la proporción que representan los 4,3 millones de equity en el 7,8 del total. Voy a dar un porcentaje, 0 algo, no hago la cuenta aparte, la hago directamente. Acá está el costo de la deuda, 9%, o sea, la tasa de interés. Este es el descuento del... acá dice 35, pero es 40, la cuenta está bien, pero está mal el número acá. 40% es la tasa impositiva. Y esta es la otra parte. Siempre la suma de 4,3 más 3,5 tiene que dar lo que estoy poniendo abajo, 7,8, porque son las dos partes de un todo, ¿sí? Así que será, no sé, 0,60, 0,40, 0,55, 0,45, lo que fuere, ¿sí? 70-30, 80-20, lo que fuere. Y el web me termina dando esto, que es la pregunta de A, digamos, ¿sí? Vamos a empezar a jugar ahora con la estructura. Repito que el enunciado para tener los datos, pero me dice que esta misma compañía ahora está evaluando emitir nueva deuda por 2 millones, a la misma tasa que paga actualmente. Siempre que la empresa cambie esto, o sea, la deuda, o esto, lo que está haciendo es cambiar la estructura, y si cambia la estructura, el beta, como vimos recién, va a cambiar. Entonces, todos los ejercicios que propongan cambio de estructura, o sea, cualquier cosa de cambio podría ser que la deuda aumente o disminuya, que el equity aumente o disminuya, y esto por separado o junto. El asunto es, si no mantengo la misma proporción de deuda y equity, va a cambiar el beta. Entonces acá claramente no mantengo la misma proporción porque estoy agregando 2 millones a estos 3,5 que tenía. Entonces el primer paso que hay que hacer es, como vimos la vez pasada, y pasamos muy rápido hoy, es desarmar el beta. ¿Por qué? Porque esta es la fórmula del beta normal, ¿sí? O sea, yo al beta no tengo dato, 1,7, es este. ¿Por qué es este y no este? Este era el de la actividad sola, y este es el que incluye actividad más riesgo financiero. La empresa tiene deuda, así que el beta que conseguí es el beta con todo, ¿sí? Entonces yo lo que quiero ahora es modificar esto y calcular el beta. O sea que esto lo voy a cambiar. Si no tengo este dato, es imposible que pueda hacer esta cuenta con otro. Entonces lo primero que hago es desarmar el beta que tenía. Eso se llama desapalancar el beta. Y en ese caso lo despejo simplemente. Entonces tomo el beta original con la estructura original, que era 3,5 y 4,5. 3 millones y medio de deuda, 4 millones y medio y 4,3 de equity. Acá está bien el número de la tasa de interés. Y este sería el beta de la actividad pura sin riesgo financiero, que obviamente tiene que ser más chico que 1,7 siempre, porque esto es esto de acá, más la parte financiera, ¿sí? Entonces, esto lo hice nada más que para conseguir el dato que requiero para poder recalcular el beta. Entonces tomo, digo, bueno, yo ahora con esta nueva estructura tengo este riesgo de la actividad, y el riesgo financiero cambia, porque antes era 3,5 sobre 4,3, y ahora a los 3,5 estos de deuda le agrego los dos nuevos, así que se va a 5,5. Y esto sería la nueva estructura de capital. Por supuesto, el beta, como la deuda aumenta en proporción, aumenta, y de 1,7 pasó a ser 2. Entonces, el KI que calculamos antes tampoco sirve, porque si aumenta el beta, aumenta el rendimiento pretendido por el accionista. Más riesgo, más rendimiento. Esto se mantiene, lo que cambia es esto nada más, el beta, ¿sí? O sea, el mercado no cambia, los bonos de tesoro tampoco, el riesgo país tampoco, cambio yo. Entonces el beta aumenta, y la rentabilidad pretendida por el accionista, que era 20,5 creo, ahora es 23. Igual que hay que ver qué va a pasar, hay que hacer la cuenta, porque algunas cosas suben, otras bajan. Entonces ahora lo que pongo es el nuevo cae acá, la nueva estructura, fíjense que ahora es 5,5 de deuda más 4,3 de equity, 9,8. Pero el equity sigue siendo 4,3, así que baja esta proporción. Aumenta esto, pero baja la proporción de equity. La deuda dice que es a la misma tasa, así que todo va en el mismo paquete. Tengo deuda 5,5 sobre 9,8 del total. Y el WACC me da 14, que resulta ser mayor que 13, que era la anterior. La pregunta de acá no es que calcule el WACC. La pregunta acá es si es conveniente el cambio de estructura. Vimos hace un ratito que a medida que el WACC baja, el valor sube, así que el objetivo desde el punto de la estructura capital es minimizar el costo. Acuérdense que el WACC es un costo para la empresa. Como todos saben,
a menor costo, mejor, ¿sí? Entonces, si el WACC anterior era 13, y ahora con este cambio que me propone el ejercicio se va a 14, esto no favorece a la empresa y mi respuesta sería que no es conveniente porque aumenta el costo del capital, ¿sí? Es lo único que hay que mirar, ¿eh? No hay que mirar ni el beta, ni el CAE, ni ninguna cosa, hay que mirar el WACC nada más. Bueno, hay un planteo a la inversa, ya que emitir deuda no resulta bueno. ¿Qué pasa si en vez de emitir deuda emitiéramos acciones por 2 millones? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo no voy a hacer esta cuenta de vuelta, porque una vez que yo tengo el riesgo de la actividad, el riesgo de la actividad no cambia. Lo que cambia es el riesgo financiero. Así que voy a arrancar directamente de este paso, rearmando el beta con la nueva estructura. Entonces, ¿acá qué pasó? La deuda que como estaba, 3,5, y el equity que era 4,3, le voy a sumar los 2 millones de pesos de acciones, se va a 6,3. Cambia la estructura, para menos proporción de deuda, el WACC, perdón, el beta, termina siendo más chico que 1,7. Lógico. Más proporción de deuda, beta más grande que 1,7. Menos proporción de deuda, beta más chico que 1,7. Rentabilidad con mucha deuda, 23% pretendida, ¿no? Con menos deuda, menos beta, menos rentabilidad pretendida. Así que esto va siempre en proporción directa con la deuda. Cuando subió, aumentaron las dos cosas, y ahora que propongo que baje la proporción de deuda, baja las dos cosas, ¿sí? Esto era 1,7, ahora es 1,5, esto antes era 20, ahora 18. Calculo el WACC porque no sé qué va a pasar, y me da que el WACC este es mejor que el anterior. ¿Por qué? Es más bajo. Y aún así, tampoco me conviene emitir acciones, porque el WACC original era 13,7. Entonces, no cambia mi opinión. Sigue siendo conveniente quedarse con la estructura original. Una salvedad acá. Si la empresa realmente necesitara 2 millones para hacer algo, no hay chance de que yo diga, no, me quedo con la estructura anterior, ¿sí? Entonces, en ese caso, elegiría emitir acciones en vez de deuda porque generan menos costo. Ahora, si yo tengo la posibilidad de emitir o no acciones o deuda, o sea, no necesito los 2 millones, no haría nada, ni conseguiría deuda, o sea, ni me endeudaría, ni pediría, ni conseguiría capital externo. Ahora, es imposible que una empresa esté planeando esto o esto si no va a hacer algo con el dinero. Así que el paso sería, bueno, ver si, como vimos en el ejercicio anterior, si con este WACC de acá, que sería el mejor que puedo conseguir, el BAN sigue dando positivo. Si el BAN da negativo, entonces no pediría el dinero, ¿sí? Pero no está la alternativa de quedarme con el 13,7, porque eso sería no tener los 2 millones y no poder hacer el proyecto que quiero hacer, ¿sí? Bueno, pasamos a otro ejemplo, que lo que hay que hacer es siempre lo mismo, lo que cambia es los datos por ahí, ¿no? Entonces acá me dice, el beta desapalancado, ojo, porque este no es un beta L, es un beta U, o sea, me está dando el riesgo de la actividad de electrodomésticos en el mercado estadounidense es 0,6474. En la tablita que hace un ratito repasamos y vimos la clase pasada, este dato existía, o sea, se puede llegar a conseguir, el beta sin la deuda, y bueno, me da los del resto de los datos del CAPEM, ahora me da el rendimiento del mercado, no la prima de riesgo, o sea, RM, y me dice que una compañía requeda en un país con una extra prima por riesgo de 400 puntos básicos, esto sería el riesgo país de ese país, sea cual fuere. Me da la estructura, y me la da distinto de antes, porque antes me dio la plata y ahora me da las proporciones, es lo mismo, que me des proporciones o dinero, ¿sí? La tasa de interés de la deuda es 6%, porque a mí nunca me importó cuánta deuda tiene, sino la proporción, así que este dato es tan bueno como el otro. Me da la tasa de interés 6% y la tasa impositiva como siempre. La pregunta es la misma, cambian los datos o la manera en que se ven, por lo menos. Por ejemplo, yo acá no arranco desapalancando. ¿Por qué? Porque tengo el dato base del beta y lo único que tengo que hacer es ponerle la estructura que yo quiero. O sea, esto, yo conseguí el dato sin trabajarlo y lo único que tengo que hacer es agregarle acá la estructura, ¿sí? Con eso saco el rendimiento pretendido por el accionista. Tenemos acá, ¿dónde está? Los bonos del tesoro rinden 3, ahí está. Acaba la prima de riesgo, que yo ahora tengo el rendimiento del mercado 9,5, menos los bonos del tesoro. Esto es la prima de riesgo, que es 6,5. Y el beta que acabamos de calcular, más los puntos básicos que corresponden al país en el que trabajo. Y esto me daría en dólares lo que los accionistas pretenden de este negocio, dada la estructura que tiene la empresa. El WACC es un promedio ponderado, como vimos antes,
tengo el costo del equity por la proporción, que es 70%. Fíjense que acá yo hice la cuenta como si fuera plata, porque la cuenta acá no es la proporción, es deuda dividido equity. Mientras que esto sí es la proporción de equity que la empresa tiene, que me está diciendo que es 70, y esta es la proporción de deuda que la empresa tiene, que es 30. ¿Sí? La tasa de interés y la tasa impositiva. Así que el WACC me da 7,3, siempre el WACC me tiene que dar más bajo el CAE, porque es un promedio de dos cosas, esta es la cara, así que esto me tiene que dar más barato. ¿Sí? El punto B, para engancharlo con lo que vimos al principio, esto se supone que nosotros lo trabajamos y llegamos a esta conclusión, que hay una inversión que se me presenta, en donde hay que invertir o gastar $750.000, y esto, tiene todo el proyecto de arriba que me lo ahorré, promete o se espera que genere estos flujos de caja por cada año. Y ahora me pregunta si, dada esta circunstancia que calculamos acá con la estructura de capital, es conveniente llevar a cabo el proyecto o no. Entonces, lo único que vamos a hacer es utilizar el WACC para descontar esto, y obviamente me da negativo acá, obviamente no, me da negativo, y obviamente ahora sí, no voy a llevar adelante el proyecto porque resulta ser que destruye valor. ¿Sí? Esta tercera pregunta me interesa porque no va a haber que calcular la TIR, porque a mano no es conveniente. Pero esa es una pregunta teórica. Entonces me pregunta, la TIR de esta inversión, o sea, de poner 750 y recibir 120, 240, 320 y 200, o sea, el rendimiento de este proyecto, ¿es igual al WACC? ¿Es 9,28 o es 6,2? Y esto se responde sin hacer cuentas. Después voy a poner acá la cuenta para chequear, pero no haría falta chequear nada. ¿Por qué? Porque si el VAR me dio negativo, quiere decir que este proyecto no rinde 7,3. Acuérdense que siempre que yo invierta en algo que rinde más de lo que me cuesta, ahí genero valor. Así que si acá estoy destruyendo valor, es porque esto rinde menos de lo que me cuesta. Lo que me cuesta es el WACC, lo que rinde es la TIR. Así que yo sé que la TIR es menos que 7,3. Así que el WACC no puede ser porque me hubiera dado 0, 9,8 no puede ser porque me hubiera dado positivo, tiene que ser el 6,2. Si desconfiara, lo calculo, pero no hace falta desconfiar. ¿Sí? Es teórica esta. Si calculo todo esto y en vez de poner el WACC, empiezo a probar tasas para ver cuál es la TIR, bueno, podría probar con el WACC, ya probé, no dio 0, podría probar con esta, no va a dar 0, y pruebo con esta y da 0. Cuando el BAN da 0, la tasa que puse acá abajo es lo que rinde el proyecto. El tema es que acá no estoy calculando el BAN, estoy usando el BAN para ver cuál es la TIR. Cuando calculo el BAN, no pruebo tasas abajo, pongo el WACC directamente y me da un número y se acabó. ¿Sí? Esto como para chequear, y si bien hay que calcular la TIR, hay que tener una idea de cómo se calcula, por lo menos para hacer una cuenta y chequear si es una u otra, aunque en este caso, con esta cuenta ya hecha, yo ya sé que la TIR es 6,2. ¿Sí? Bueno, esto sería todo en cuanto a la práctica de estructura de capital.